Sí, es cuestiones legales. También vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado hoy, pero antes estaba leyendo, minutos antes de ingresar aquí al programa, una nota interesante que llevamos en la página de una mujer china que acaba de cumplir años, cumplió años y ¿qué creen que pidió de regalo? 1,000 pesos por cada año Oh, vivido. ay, ay, ay. Cumplió 80 años. ¿100,000 yenes? 80,000 pesos que donó a la ciudad de Tijuana a través del DIF. ¿Cómo Ah, que sí, no? sí, sí. Ya te cayó el ¿Pero 20. pesos? Yo Es que estoy. me dieron No, pesos. sí, pesos, pesos, fueran dólares, imagínate. Esto fue una fiesta Es que lo le que hicieron aquí. pienso hacer en mi próximo cumpleaños. Ah, vas a Me voy a donar. aumentar años y no lo voy a donar, me lo voy a donar. Te lo vas a No, gastar no en un es cierto, viaje. lo voy a gastar en un Un viaje viaje. al África, No, María no, Elena no, no, Cortés. es cierto esto, el hecho de, pues, la filantropía de esta mujer, ¿no? Qué interesante, y alguien que no es de aquí, de la ciudad, y que, pues, supongo que ha vivido mucho tiempo en nuestra frontera, y es una manera de agradecerle, pues, esta hospitalidad que le ha dado, ¿no? Y estuvo el cónsul chino, estuvieron autoridades de Muy aquí de la interesante. ciudad. Muy interesante, ¿no? Fíjate lo que se le ocurrió. 1,000 pesos por cada año vivido. Y pues obviamente sus amigos y seres queridos cumplieron con esto. Y pues ahí está la copia del chequezote que le están entregando a la ciudad de Tijuana. Muy bueno, muy bueno. 100,000 pesos, pues obviamente en estos tiempos, con estas crisis, obviamente con los trabajos que realiza por parte de DIF municipal, pues obviamente van a serle de bastante utilidad, tomando en cuenta que incluso el donativo que hace cada mes el alcalde Carlos Bustamante Anchondo, que son cerca de esos 100,000 pesos, se destinan en apoyo a casas hogar o otro Ujú. tipo de instituciones, obviamente esto les cae del cielo, ¿no? A quien vaya a resultar Claro, beneficiado. claro. Y a ver qué nos comenta o qué le parece a nuestro invitado esta tarde, el licenciado Carlos Mejía López, presidente de la Federación Estatal de Colegios de Abogados, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciado? Buenas Muy tardes. buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa. Créanme que me da bastante gusto estar con ustedes platicando este día. Venimos corriendo, le compartí hace un rato De de Mexicali. Mexicali. Salí muy temprano, a las 6 de la mañana, a atender asuntos de trabajo de mi oficina. Pero aquí estamos escuchando esta buena noticia de esta persona que hace una labor muy importante en beneficio seguramente de muchos ciudadanos de Tijuana. Así es, porque no cualquiera, ¿verdad? Yo creo que no es fácil que la gente se desprenda de las cosas materiales. Claro. Sin embargo, yo creo que hay cosas que le dejan al ser humano muchas satisfacciones y seguramente la decisión que tomó esta persona de donar esa cantidad le va a dejar una satisfacción muy importante en su existencia, ¿no? Así es. ¿Y cómo está Mexicali hoy? Con bastante calor. Mejor que ayer o peor que ayer. Bueno, en Mexicali la gente tiene la costumbre de que le comentan que ayer fue cuando hizo más calor, Así que es. hoy no está haciendo calor realmente, pero estaba bastante fuerte, alrededor de 110, 112 grados más o menos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra plática aquí con nuestro invitado de esta tarde. Y pues nos está comentando también precisamente que hace unos días acaba de ser electo como presidente de la federación. Me gustaría que nos platicara un poco más de la federación. Al momento de decir federación estatal, bueno, entendemos que son todos o prácticamente todos los colegios que funcionan aquí en la entidad, bueno, son de este tipo de actividad, de esta profesión, pero me gustaría que nos comentara cuántos son, quiénes son y un poquito qué es lo que han hecho para ya seguir adelante con la entrevista. Sí, con mucho gusto. Quiero compartirle que el día sábado 29 de junio de este año, hace 30 y tantos días, tuvimos una asamblea en la ciudad de Ensenada en la que participaron todos los presidentes de colegios que forman parte de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California. Ahí participamos dos abogados como aspirantes a presidir la federación y tuve el honor, la distinción de haber sido electo para el periodo 2013-2015. En esta federación participan colegios de abogados de los 5 municipios del estado, colegios como el Colegio de Abogados de Tijuana, el Colegio de Abogados Constitucionalistas, el Colegio de Abogados de Playas de Rosarito, la Barra de Abogados de Ensenada, el Colegio de Abogados de egresados de la UABC, entre otros, ¿no? Uh -huh.
El de las mujeres participa. También la barra de abogadas, María Zarco. María Sandoval de Zarco. Ujú. Y bueno, hemos tenido una respuesta muy positiva de todos los presidentes. Estamos preparando con bastante entusiasmo el acto de la toma de protesta, que será el día jueves 15 de agosto, a las 8:30 en un conocido hotel de la zona del Río en esta ciudad. 8:30 de la De mañana, la mañana. de la madrugada. Jueves 15 de agosto. Va a estar en pleno, ahora sí que la labor por parte del titular aquí de tu casa, Oli, en plena transición, en pleno inicio de un nuevo gobierno, tanto municipal como estatal. Ahí obviamente, pues, ahí en el sentido de que casi siempre, bueno, la mayor parte de las ocasiones, los representantes de los colegios y organismos que tienen que ver con profesionales del derecho, siempre están atentos a los movimientos de los gobernantes para señalar muy puntualmente algunas de las cosas que ellos puedan declarar o acciones que puedan poner en práctica. Bueno, yo le podría comentar que en el caso del doctor Mario Herrera, director de la Facultad de Derecho, y que tengo entendido será uno de los dos responsables de la transición del gobierno de Baja California en representación del gobernador electo, pues es un hombre destacado y reconocido en la ciudad y en la entidad, un hombre muy preparado, que forma parte del Colegio de Abogados Constitucionalistas. No es el presidente, pero siempre ha sido muy estimado y reconocido en ese colegio, que también yo tuve el honor de presidir en los años 2010 y 2011. Y seguramente que los abogados vamos a estar muy al pendiente de los temas que tienen relación con el gobierno, porque no nos podemos mantener al margen de temas tan importantes como el de la procuración de justicia, seguridad pública, impartición de justicia, el reclamo de la sociedad que hace a los gobiernos sobre la transparencia que debe de existir en sus acciones, la rendición de cuentas, el cuidado de los recursos públicos, el que deba de haber un manejo escrupuloso de los recursos públicos, el apego a la legalidad por parte de los funcionarios y los políticos, aunque muchas veces bastantes funcionarios y políticos son enemigos de la legalidad, son enemigos de la transparencia y son enemigos de la rendición de cuentas. Sí, me parece interesante esto porque mi pregunta siguiente iba también en este sentido, porque sin ser crítica, a veces vemos que efectivamente hay colegios que actúan más, otros que participan menos, pero entre la población como que queda la sensación de que no hay quien defienda en el aspecto legal a la ciudadanía cuando se vienen decisiones de cualquier nivel de gobierno que nos afectan, que de repente son golpes por medidas o incluso por cambios en las leyes, sin que nadie nos diga nada, sin que se tome la decisión el punto de vista de la población, y luego nada más lo sabemos cuando ya nos están aplicando las medidas, ¿no? En este sentido, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no vemos esa actuación más contundente en los abogados? Yo creo que sí ha existido una participación muy importante de los colegios de abogados en la ciudad y en el estado, y también de quienes han sido presidentes de la Federación Estatal de Colegios en su momento. Esta federación ha sido de colegios encabezada por abogados prestigiados como el licenciado Armando Atilano, el licenciado Tirso Liébano en otro momento, el licenciado Daniel Solorio de Mexicali, el licenciado Martín Valencia de Ensenada, el licenciado Miguel Arregui, que es el presidente saliente, entre otros. Y yo creo que en su momento ellos han jugado un papel importante en la revisión de temas que le son de interés a la sociedad. Yo creo que el problema principal estriba, desde mi opinión muy personal, y así lo he expresado en 3, 4 momentos en los últimos días, en que desgraciadamente hemos padecido una clase política gobernante que es enemiga de la transparencia, enemiga de la legalidad, enemiga de la rendición de cuentas, enemiga del uso escrupuloso de los recursos públicos. Y yo creo que ante esos temas tan importantes como los que mencionaba hace un rato, el de la procuración de justicia, el relacionado a una oportuna impartición de justicia y una adecuada seguridad pública, son temas ante los que no nos podemos mantener al margen los abogados y quienes tenemos el honor de presidir un organismo como es el caso de la Federación Estatal de Colegios de Abogados o un colegio. Yo le compartí hace 2 días en un grupo al que fui invitado
a unas personas que para tomar la decisión de participar en el seno de la federación, no fue fácil revisar la posibilidad, implicó platicar con la gente más importante que para mí existe en el mundo, que son mis dos hijos y mi esposa, y convencerlos, hacer el cabildeo y de compartirles que pues yo soy abogado, yo no me puedo mantener al margen de estos temas. Hay cientos de miles de personas o millones de personas que aunque quisieran poder puntualizar y precisar algunos aspectos, se les complica, se les dificulta. Y si yo un día decidí estudiar de abogado, para abogado, es porque creo que tengo la obligación con la sociedad de aportar un pequeño grano de arena. Yo quiero compartirle que yo soy producto de escuelas públicas. Yo seguramente hubiera tenido muchas complicaciones para estudiar una carrera universitaria si no hubiera estudiado en la preparatoria Lázaro Cárdenas, a la que le tengo un gran cariño, en la Facultad de Derecho de la UABC aquí en Tijuana. Entonces, ante el hecho de que yo estudié en escuelas públicas y que la sociedad pagó mi educación, igual que me apoyaron mis padres, mis hermanos mayores, pues yo tengo la obligación de hacer un esfuerzo por aportar un pequeño grano de arena, y quedarme con la satisfacción de que en su momento señalé temas importantes como los que ya hemos comentado esta tarde. Exacto. Antes de la siguiente pregunta, vamos rápidamente a un corte. Estamos en AFN Político y algo más, transmitiendo desde Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana en el www.afntijuana.info y también a través del canal 142 de TV Baja California. Vamos unos segunditos, unos minutitos y regresamos. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos a esta emisión de lunes de su programa favorito ya, referencia política y referencia de noticias por las tardes, que es AFN Político y algo más, obviamente aquí transmitiendo directamente desde las instalaciones de Agencia Fronteriza de Noticias. Obviamente agradecemos el favor de su atención y estamos recordándole que tenemos en el estudio aquí como invitado al licenciado Carlos Mejía, gran conocedor aquí del derecho. Él ya también fue, aprovechando ahorita que mencionó uno de los temas, quiero retomar el hecho de que por su conocimiento como regidor, usted mencionó que tuvo la oportunidad obviamente de estudiar en la escuela pública y que sentí un gran compromiso al poder devolver pues algo de lo mucho que se ha recibido, obviamente muchos pensamos igual, por haber podido educarse gracias a la contribución de la ciudadanía. Usted ya fue regidor en este sentido, obviamente tiene ahí antecedentes, ¿no? De ese trabajo a favor de grupos, de grupos altruistas, incluso aportó ahí con algunas reformas a reglamentos. No sé si recuerde algún caso en particular, esa. Yo creo que pues fueron muchas oportunidades de participar en diversos temas. Creo que los 3 años en que tuve la oportunidad de trabajar en el 18º ayuntamiento como regidor, pues se presentó la oportunidad de estar en múltiples reuniones de cabildo, reuniones en las juntas de gobierno, actos oficiales, atender a la sociedad ante diversos problemas que tenían, y es una experiencia que le deja a uno la satisfacción de haber inclusive pues contribuido con algún pequeño grano de arena para que las cosas mejoraran, ¿no? ¿Algún caso en particular que usted recuerda en cuanto a reformas de reglamentos o intervención de manera Pues legal? hubo algunos cambios al reglamento de la administración municipal para revisar cuestiones relacionadas con la seguridad pública, por ejemplo.
¿Y qué temas les preocupan ahorita que serían algunos de los que se estarían considerando para analizar ya como abogados? Entiendo por lo que dice que la rendición de cuentas, la transparencia, digamos, sería ese uno de los temas. ¿De qué manera intervendrían? ¿Cómo o harían llegar a las autoridades? Porque no sé qué tanto las autoridades realmente los tomen en cuenta como a todos los sectores, porque a veces uno habla, a veces sí hay declaraciones, pero vemos que pues en muchas ocasiones como que se hacen las autoridades de los oídos sordos cuando quieren llevar a cabo tal o cual medida, ¿no? Entonces, digamos, primero, hay buena relación con ya las autoridades entrantes en un primer término, y después cómo emprender esas acciones en temas como el de la transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que nosotros, como organismo colegiado de abogados, tenemos que hacer un esfuerzo, en primer lugar, por buscar un acercamiento con las autoridades, por tender puentes de comunicación, por buscar la posibilidad de sentarnos a platicar y compartirle a las autoridades electas, tanto al gobernador, el licenciado Francisco Vera de la Madrid, como al doctor Jorge Astiazarán, candidato electo a la presidencia municipal de Tijuana, poderle compartir algunas reflexiones de lo que nosotros consideramos que deben de ser temas importantes para ser revisados en sus gobiernos. Me parece que en el gobierno actual del estado de Baja California existen todavía pendientes importantes que tienen que ser revisados. Creo que el referente a la procuración de justicia es un tema en el que no se puede cantar victoria. Creo que existe una deuda muy importante con la sociedad, que se siente a veces lastimada, agraviada, ofendida porque no encuentra una respuesta oportuna cuando es lastimada en algún aspecto y se ve la necesidad de presentar una denuncia y esperar a que la autoridad integre de manera rápida, de manera adecuada, de manera oportuna una averiguación previa, y en muchas ocasiones hay averiguaciones bastantes que quedan durmiendo el sueño de los justos. En un momento dado será o está funcionando lo de la llamada justicia alternativa, el nuevo sistema de justicia, que claro, aquí en Tijuana todavía no entra en vigor, en Mexicali ya, pero ven ustedes que sí pueda ser una solución. Mire, lo que sucede es lo siguiente, se habla mucho y a veces la sociedad se confunde del nuevo sistema de justicia penal en Baja California, y otro aspecto es la justicia alternativa, la justicia penal por acuerdos, que se le denomina de esa manera. En Mexicali, ahora en el mes de agosto se estarán cumpliendo 3 años que inició operando el nuevo sistema de justicia penal en Baja California, los llamados juicios orales, donde se habla de que debe de haber mayor transparencia en la conducción de las autoridades, mayor transparencia en la forma en que se desahogan las pruebas, que tendrán que las partes argumentar de manera oral más su participación, etcétera, etcétera. Este nuevo sistema de justicia penal, que ya tiene casi 3 años funcionando en Mexicali, nos va a alcanzar muy pronto en Tecate, en Rosarito, en Ensenada y luego en Tijuana. Yo creo que en ese aspecto, antes de ahorita entrar al tema de la justicia alternativa... No es lo mismo, para empezar, no es lo mismo no, justicia penal y justicia alternativa. No, okay. Una cosa es el nuevo sistema de justicia penal en Baja California, que yo creo que en ese tema tenemos que detenernos a revisar por qué en Mexicali en los últimos 3 años se ha incrementado de manera alarmante la impunidad, por qué se ha incrementado de manera grave la inseguridad pública, por qué la gente se siente lastimada y ofendida en Mexicali, por qué muchos hechos no son debidamente esclarecidos, por qué cientos o miles de delincuentes son aprehendidos hoy y mañana o pasado andan en las calles celebrando. O sea, yo creo, no está funcionando. Entonces, pudiera ser que sí esté funcionando en algunos aspectos, pero creo que es un momento oportuno para que las autoridades y todos los actores, todos los eslabones en el nuevo sistema, se detengan a hacer un análisis, una reflexión de cuáles son los aspectos positivos que ha habido, cuáles son los aspectos negativos, cuáles son las fallas, qué es lo que se tiene que mejorar, porque nosotros leemos
en muchas ocasiones en los periódicos y escuchamos en las noticias un reclamo de la sociedad de Mexicali que se siente profundamente ofendida, que seguramente ustedes están al tanto de este aspecto, porque se habla de que la impunidad ha crecido de manera alarmante. Okay. Entonces, como este nuevo sistema va a entrar a funcionar en la zona costa próximamente, 2014, 2015, 2016, yo creo que estamos en un buen momento para que se haga una reflexión, un análisis. Muchas ocasiones las autoridades siempre argumentan que todo está bien, que todo está excelentemente bien y que todo va viento en popa. Yo no recuerdo a alguna autoridad que en algún momento diga, estamos mal, nos equivocamos, tenemos estas fallas, vamos a corregir. Casi siempre el funcionario público, el político dice, todo está excelentemente bien. Porque decir que hay alguna falla le implica un costo político. Claro. Eso es en cuanto al nuevo sistema de justicia penal en Baja California. Pero otra cuestión es la justicia alternativa, lo que le llaman la justicia penal por acuerdos. Aquí en Tijuana, por ejemplo, en la agencia del Ministerio Público, en la receptora, usted puede ir y ver a un número muy importante de personas que están trabajando en el área de justicia alternativa. Y en ocasiones ve a 5, 7 o 10 personas platicando, conversando con toda la tranquilidad del mundo en un privado, que son gente que trabaja en el área de justicia alternativa. Pero usted se puede ir a una agencia del Ministerio Público como de delitos patrimoniales y ve que también son ministerios públicos, también son secretarios de acuerdos, pero la carga de trabajo es excesiva, es descomunal, no les alcanza el tiempo. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué con unos metros de diferencia en distancia, por un lado está la justicia alternativa, donde usted ve al personal muy tranquilo, muy relajado, pueden tomarse el tiempo hasta para estar platicando, tomando un café, serenos? ¿Y por qué en agencias como delitos patrimoniales usted ve una carga excesiva de trabajo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo ¿No que será está que no han fallando? regulado en Yo lo que creo, es la función de justicia alternativa? Yo creo que muchos asuntos que se ventilan en justicia alternativa, la misma gente que trabaja en agencias como de delitos patrimoniales le comparten a uno como abogado postulante, le platican que muchos asuntos que aparentemente se resuelven en el área de justicia alternativa van a dar otra vez a, por ejemplo, a la agencia de delitos patrimoniales, porque la gente dice, bueno, yo celebré un convenio en el área de justicia alternativa, creí que iba a resolver el asunto, me quebraron los dientes, golpearon a mi hijo, dañaron mi vehículo, afectaron mi patrimonio, y celebré un convenio porque la autoridad a nivel de procuración de justicia me comentó que era lo mejor que llegáramos a un acuerdo, y después de semanas o meses el responsable no cumple y va de nuevo la persona a tratar de hacer que su asunto camine. Ese es el sentir de mucha gente. Ahora, si usted va a agencias del Ministerio Público como de homicidios dolosos, usted ve el calvario que vive la gente para hacer un trámite para recuperar el cuerpo de un familiar. Y así le podría enumerar otros aspectos. Entonces yo creo que hay, por parte del gobierno del Estado, hay un pendiente muy grande en lo que se refiere a procuración de justicia. Perdón que haga otra pregunta, pero aquí esto ya me llamó la atención, pues, y perdonen también mi ignorancia, pero quiere decir que entonces en Baja California tenemos 3 tipos de sistemas: el sistema tradicional, el sistema de justicia penal y el sistema de justicia alternativo, y ni con los 3 se cumple con las expectativas de la población. Es un masacote. Mire, para mí. Finalmente masacote, ¿no? la sociedad muchas ocasiones no entiende de sistemas. Lo único que la sociedad entiende es que a veces tiene un problema grave. La sociedad lo que siente, el ciudadano, es que fue lastimado, ofendido, agraviado en su integridad física, en su patrimonio, o porque privaron de la vida a un familiar o a algún grupo de delincuentes, y la sociedad lo que reclama, y con justa razón, es que las autoridades que tienen la obligación constitucional y que tienen además el monopolio de la investigación conforme a la Constitución, realicen con oportunidad las investigaciones y pongan ante el brazo de la justicia
a quien haya incurrido en un ilícito. No se vale que muchas autoridades en diferentes niveles a veces argumentan que, por ejemplo, cuando parece privada de la libertad una persona o varias personas, y la autoridad con una tranquilidad enorme dice, no, lo que sucede es que son grupos de delincuentes que se están peleando entre ellos, o es que esta persona andaba en malos pasos. Nada más que no existe ningún reglamento, ninguna ley, ningún código, ninguna constitución Que ya pueden que, matar a gente que que anda en malos señale, pasos. ¿verdad?, que es una excluyente de responsabilidad el que una persona haya aparentemente andado en malos pasos. Yo creo que la obligación de la autoridad es realizar sus investigaciones y poner ante la autoridad judicial competente al responsable de un ilícito. Esa es la responsabilidad. Pues es la búsqueda más que nada de que se cumpla, ¿no? Lo que constitucionalmente tenemos derecho, para eso pagamos un impuesto. Y como es el que, pues si ya no se va a recuperar algo, o si ya obviamente no vuelve nadie a la vida, obvio, por lo menos que el culpable pague. Pero también tenía la duda y tengo la duda, ¿no? En el caso de cuando ocurren este tipo de situaciones, las personas que son designadas por parte de los gobernantes, tanto desde jueces municipales hasta el procurador de justicia del Estado, general de justicia del Estado, o el titular de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿de alguna manera ustedes han intervenido para que estas personas estén en ese lugar? ¿Se les toma en cuenta, vaya? Bueno, yo creo que en años anteriores el gobernador del estado tenía la facultad constitucional, perdón, el Congreso del Estado, discúlpeme, de designar, por ejemplo, al procurador. Hubo una reforma donde ahora el gobernador del estado tiene la facultad de designar al procurador. Pero antes el procurador podía nombrarlo libremente, ¿no? Y luego ya fue cuando entró el Congreso para designar. Ajá. Y luego después luego hubo una reforma para que ahora el manda una gobernador, terna y para que el gobernador pueda designar al procurador. Entonces, yo lo que creo es que uno de los aspectos más sensibles de un gobierno es la procuración de justicia. Yo creo que el señor gobernador electo va a tener ahí una tarea muy importante, una gran responsabilidad para la designación del procurador de justicia en Baja California. Yo creo que el procurador de justicia en Baja California, que habrá de ser designado, tiene que ser una persona que sea abogado, que sea una persona que haya ejercido su profesión, que haya tenido oportunidad de estar en juzgados, en agencias del Ministerio Público, que haya litigado, para que entienda la dinámica de lo que sucede en los pasillos. Tiene que ser un abogado con mucho prestigio social, con un gran conocimiento del derecho, y además con una gran profundidad, una gran convicción de lo que debe de ser su trabajo para servirle a la sociedad. Yo creo que en este estado existen abogados muy capaces y seguramente nosotros, como Federación Estatal de Colegios de Abogados, le vamos a tomar la palabra al señor licenciado Francisco Vega de la Madrid, gobernador electo de nuestro estado, porque él en su campaña una y muchas ocasiones reiteradamente señalaba que con él la sociedad manda, que con él la gente manda. Entonces va a ser muy interesante y muy importante saber y conocer si él va a escuchar la opinión, los puntos de vista de los colegios de abogados, de los dirigentes de los cuerpos colegiados de profesionistas dedicados a nuestra profesión, o si va a ser una decisión eminentemente política. Yo creo que yo lo he compartido una y varias veces en las últimas semanas con algunas personas, que desde mi opinión personal, en el gobierno existen 4 tipos de personas que trabajan: los que se sienten nada más políticos, o se sienten funcionarios públicos, o se sienten autoridades y dicen, porque soy autoridad, todo el mundo me tiene que respetar. Y muy pocos los que se sienten servidores públicos, porque además muy pocos son los que tienen conciencia de lo que es ser un servidor público. Yo creo que
la persona que tiene claro lo que es ser un servidor público, entonces también tiene claro que la sociedad le cubre su sueldo, sus vacaciones, sus prestaciones, sus servicios de atención a la salud, sus gastos de representación, y entonces entiende que se debe a la sociedad. Yo creo que por eso en temas como la seguridad pública y la procuración de justicia, desde mi opinión personal, existe una deuda todavía muy importante por parte de los gobiernos con la sociedad de Tijuana y de Baja California. Acá decir algo muy interesante, el hecho de que no solamente sea abogado, porque pues es lo preferible, ¿verdad? Y es lo que se quisiera que en cada área esté un especialista del ramo, sino también el hecho de que haya litigado, porque en ocasiones seleccionan o eligen a alguien que sí es abogado, pero es más académico. Sin hablar del caso actual, que es más académico y no han estado en Sí, los ministerios públicos, yo, no saben lo que realmente pasa. sí, lo que usted acaba de mencionar hace 2 segundos creo que es muy importante. Puede haber, por ejemplo, una persona que estudia la carrera de licenciado en Derecho y se ha dedicado estrictamente a lo académico. Entonces, nunca ha litigado, nunca ha ejercido la profesión, nunca ha estado en los juzgados, en las agencias del Ministerio Público, en tribunales, en la Procuraduría de Justicia del Estado, en PGR. Pues sí, es dedicado a lo académico, no puede ser procurador. Nunca correteado la pelota. Claro. Dos, dice la persona, es que yo soy abogado porque siempre he trabajado en el gobierno. No, discúlpeme, usted estudió la carrera de licenciado en Derecho, Claro. obtuvo un título y alguien dice, es que obtuve una especialidad, una maestría. Sí se pueden pasar. Pues felicidades, ¿sí? pero Sí. fíjese que tampoco ha ejercido, o sea, no es abogado. No conocen la Porque realidad. Abogado para mí es la persona que estudió la carrera de licenciado en Derecho y que hemos estado y cientos de ocasiones en una agencia del Ministerio Público, en un juzgado, haciendo una gestión ante una autoridad, conversando con un juez, tratando un asunto con un magistrado, tratando de lograr la libertad de una persona, tratando de defender el patrimonio de una familia, tratando de resolver un asunto de carácter familiar, yendo 50 ocasiones a hacer trámites con determinadas autoridades. Para mí eso es ser abogado. Sí. Alguien que no ha andado en los pasillos y que no ha litigado, pues llega al cargo y lo ve como un cargo político, Claro. como la posibilidad de, pues, estar muy a gusto. Sí. Pero eso no es ser abogado. Sí. Pasa como en nuestro caso, ¿no? Cuando facilidad, buscas, ¿no? cuando buscas un director de un medio y llevan a alguien que nunca ha reporteado, pues no vas a ver realmente cómo manejarlo, ni qué es lo que piensan los reporteros, ni cómo se trabaja en la calle. Y lo mismo que pasa, por decir, en las escuelas, en las universidades, con todo respeto. Llevan a personas que salen de las aulas y se ponen a dar clases, pero que jamás han estado en una redacción. Entonces O hay que han ese, estado muy poquito. sí, y hay ese divorcio, ¿no? De la realidad a lo que se aprende en las aulas, no por demeritar definitivamente, porque eso es la gran base. Sin embargo, pues tienen que estar en el día a día, y yo creo que ya debemos de pasar del momento de los todólogos en cada posición a ver gente que realmente pues sabe de las entrañas de cada área, ¿no? Yo lo vería como si alguien estudia la carrera, una persona que estudia la carrera de medicina y a lo mejor, bueno, obtuvo su título Así es. como médico general, Y con honoris causa y ¿verdad? todo. Y tal vez, pues, da consultas, ¿verdad? Algunas consultas, no es un consultorio privado o quizás en algún hospital público, pero no ha realizado cirugías, nunca ha operado a una Lo persona, ponen a abrir un cuerpo, imagínate. ¿verdad? No ha operado a alguien de la vesícula, de apéndice o de peritonitis o una cirugía importante, y lo nombran director general de una institución de salud o director general de un hospital. O sea, ¿cómo va a entender la persona esos temas? O director general del ISSSTE, por ejemplo. Delegado del IMSS. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo la persona va a entender a los médicos neurocirujanos, a los médicos internistas, a los cardiólogos? Por eso el país está como está. ¿Verdad?
porque normalmente, desafortunadamente, muchos de nuestros políticos, cuando llegan a funcionarios, se rodean de amigos, de recomendados, de gente que ha estado ahí, que pasa de una función a otra, y que un día los vemos, como decías en en Iztecali, y otro día los vemos En reforma agraria o en pesca, y ¿no? otro día en Sí, sí, pesca, sí, ¿verdad? sí, En como Pemex. O en en Pemex, Pemex, ¿verdad? dices, no Ay, puede ser, Diosito. está bien que somos muy inteligentes los mexicanos, pero no es para tanto, Yo ¿verdad? leía una nota le comparto hace unos 4 o 5 días, en el sentido de que Pemex en los últimos meses, desde que se inició el gobierno federal actual, tiene acumulada una pérdida, según leía yo por ahí en un periódico, de 53,000 millones de pesos. Pemex, pero y todavía no se ha cumplido un año del gobierno federal. Ajá. Yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué estas pérdidas? El director. ¿Por qué esa cantidad tan alarmante que hasta para mencionarla Sí, sí, tarda uno, cuesta 53 mil trabajo. millones de pesos? Entonces, cuando en México existen millones de personas que todos los días, perdón, que muchos días no tienen que comer en este país, y en Baja California, que es un estado que recibe diario seguramente a miles de personas que vienen de otras entidades del país o de otros países en busca de una mejor condición de vida, tienen problemas muy graves para subsistir, hasta para comer, y vemos cosas tan graves como las que acabo de mencionar, ¿no? Pues bueno, vamos a un corte, regresamos, estamos en AFN Político y algo más, transmitiendo desde Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Regresamos en unos segundos. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuan.com. Continuamos, muchas gracias. Estamos en AFN Político y algo más, transmitiendo desde Agencia Fronteriza de Noticias en el www.afntijuana.info y en el canal 142 de TVS Baja California. El día de hoy con el abogado Carlos Mejía López, quien es presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, con 17 grupos, ¿no? En toda la entidad. Letras ahí el cargo. Pues sí. Está muy, muy grande, no se ve como 2 líneas ahí, pero 87 palabras, letras. Pues, capaz de que le atinas. Es un decir, es que ahorita él mencionó ahí los 58 millones. 53 millones de pesos. 53 Sí, mil son como millones 30 de y tantas pesos. para las letras, ¿sí? Tiene razón. Qué cosas. Licenciado, ¿ya tienen alguna terna de nombres ahí para presentarle al gobernador? Prospectos. ¿Ya están viendo prospectos? no, mire, lo que sucede es que apenas nosotros tuvimos nuestra asamblea para la designación del presidente de la federación, luego se atravesó el periodo de vacaciones de los juzgados en el mes de julio. El día de hoy iniciaron actividades normales en todos los juzgados en el estado de Baja California. Hemos estado preparando en estos últimos días lo que es el acto de la toma de protesta. Yo he tenido comunicación con los presidentes de nuestros colegios en 6 o 7 ocasiones para ver aspectos de la organización del evento. Tuvimos una comida el día jueves 11 de julio para celebrar el Día del Abogado con todos los presidentes de los colegios. No fue una reunión de trabajo, más bien fue una reunión de convivencia, para ir buscando un mayor acercamiento, pero seguramente que en cuanto se lleve a cabo el acto de toma de protesta el día jueves 15 de agosto, inmediatamente estaremos nosotros convocando a una reunión de trabajo 1 o 2 semanas después, donde uno de los temas que serán puestos en la mesa es el referente a
qué vamos a opinar los abogados en cuanto a cómo consideramos que debe ser designado el procurador de justicia en este estado. Este tema es tan importante que yo no conozco a alguien, a una persona en Tijuana o en el estado que me pueda decir que nunca ha ido a una agencia del Ministerio Público o que algún familiar de él nunca ha estado en una agencia del Ministerio Público o que no le hayan robado su casa o que no le hayan golpeado a él o a algún familiar o que no le hayan afectado en su patrimonio, etc., etc. Entonces, miles y miles de personas cada mes nos vemos en la necesidad de ir a hacer una gestión ante una agencia del Ministerio Público. Y nadie que va a una agencia del Ministerio Público en la ciudad o en el estado lo hace porque vaya de fiesta o porque pretenda pasarse un rato agradable. Es saber que si a la persona le roban su vehículo, va a tener que estar ahí quizás media hora, una hora o más tiempo, y si requiere regresar 3, 5, 7, 10 veces, hacer trámites para la devolución de su carro, si llega a ser recuperado, si tiene la suerte de ser recuperado, tiene que hacerse la idea a la persona de que tendrá que presentarse tantas veces como sea necesario ante el Ministerio Público. Si una persona como ofendida presenta una denuncia por fraude y es un asunto delicado, no se va a resolver, no se va a integrar en 1, 2 o 3 ocasiones que vaya al Ministerio Público. Tal vez va a tener que ir 5, 10, 20 o 30 veces o más. Entonces, ya di 2 ejemplos. O si nos estamos refiriendo a un tema donde una persona pierda la vida y familiares se ven en la imperiosa necesidad de hacer trámites para recuperar el cuerpo, entonces requieren de ser atendidos por autoridades que tengan una gran sensibilidad social y que además tengan la voluntad de entender que la gente cuando se presenta a una agencia del Ministerio Público es porque tiene un problema serio y que espera una respuesta oportuna de la autoridad. Yo le puedo asegurar que si nosotros escogiéramos al azar 100 averiguaciones previas que se han ventilado en agencias del Ministerio Público en los últimos años, encontraríamos datos muy interesantes en cuanto a lo que ha sido la investigación por parte de la representación social. No amplío más, o sea, estoy dejando entre líneas el mensaje, ¿verdad? 100 averiguaciones al azar. Y ahí veríamos cuál es el estatus de los expedientes, cuáles han sido investigados. Nosotros no podemos guardar silencio cuando hace meses escuchábamos que los propios agentes de la Policía Ministerial, de la Procuraduría en el Estado, decían que no podían realizar investigaciones porque no tenían ni para la gasolina y que duraron varios días sin salir a la calle. Hubo asuntos muy delicados o muy graves donde los agentes no investigaban, asuntos incluso de homicidios, asuntos muy serios, porque la autoridad decía es que no tenemos para la gasolina. Si eso no es grave, cuando se comete un homicidio, cuando se le priva de la vida a una persona, por la razón que sea, y una autoridad no tiene la capacidad de hacer una investigación porque no tiene para que su vehículo pueda circular con 20, 30 litros de gasolina, yo creo que eso pasa el límite de la tolerancia. También otro problema que ha enfrentado la Procuración de Justicia fue la creación, bueno, ya se dio marcha atrás, ¿no? De aquel instituto en el cual iba a sustituir al servicio médico forense. Finalmente se dio marcha atrás, pero durante como aproximadamente un mes hubo problemas por ahí, incluso para ir a recoger los cadáveres, para las investigaciones inmediatas, ¿no? O sea, las causas que originaron esto y el inicio de esas investigaciones, incluso para la entrega de los cuerpos. Varias semanas en el estado fue un verdadero sufrimiento y calvario para cientos de personas hacer trámites para recuperar cuerpos de personas que habían perdido su vida. Hubo un conflicto muy serio entre el Poder Judicial y el Congreso de Baja California, porque resulta que los señores diputados tomaron la decisión de crear este instituto que usted comenta, Ciencias Forenses, que finalmente nunca funcionó, ¿verdad? Y se presentaron conflictos muy serios con el personal del servicio médico forense. Hubo quienes veían y veíamos ese instituto
como una institución que se creaba en gran medida para darle empleo a muchos políticos. Licenciado, sobre eso, hace unos días escuché una entrevista radiofónica con Magaña, Ricardo, ¿verdad? Ricardo, el El diputado, diputado Ricardo que Magaña, fue el así es. inicialista de esa iniciativa. Y él se quejaba abiertamente de que esto no se había podido dar, decía por algo así como por, no lo dijo como mezquindad, pero casi lo dio a entender de la presidenta del Poder Judicial. Y decía que todo por el dinero y que era algo que pues había sido muy bien pensado, que era necesario y que al final de cuentas se tuvo que dar marcha atrás por esa, porque decía, bien pudieron haber seguido dando el servicio, bien pudieron seguir actuando como estaban haciéndolo, pero no quisieron por el dinero. Yo lo que pensé al respecto, dije, bueno, pues obviamente no podían porque ya había una ley que habían promovido ellos que ya les quitaba las facultades, según lo que yo pensé, pero prácticamente Ricardo Magaña responsabilizaba y muy fuerte a la presidenta del tribunal, Del del Tribunal Tribunal Superior de Superior de Justicia. Justicia. Por lo que dicen no es así. Mire, yo con todo el respeto que puedo tener para el señor diputado Magaña, yo difiero de ese aspecto. Yo lo que creo es que hubo muchas situaciones que quedaron sueltas, que no se consideraron, que no se acordaron. ¿Qué va a pasar si sucede esto? ¿Qué va a pasar si ocurre lo otro? ¿Cómo le vamos a hacer aquí? Y entonces, de repente, la sociedad de Baja California estaba inmersa en una situación muy complicada en este asunto, y la prueba es que veíamos a infinidad de personas haciendo trámites en servicio médico forense que no podían recuperar sus cuerpos. Eh, yo, yo creo que hay cosas muy serias que tienen que revisarse con la cabeza muy fría y con mucha tranquilidad, como por ejemplo, hacerse esta pregunta: ¿cuáles son las razones fundamentales por las que la actual legislatura, la 20 legislatura de Baja California, en 2010 tenía un presupuesto de alrededor de 250 millones de pesos? En 2011 se incrementó el presupuesto a más de 400 millones de pesos. En 2012 a más de 500 millones de pesos. 800 dicen algunos. Y en 800. el año 2013 a mucho más de 600 millones de pesos. ¿Habrá razones suficientemente sólidas para ese incremento de presupuesto en el Congreso de Baja California? Perdón, el mismo Magaña decía al respecto porque comentaron que eran como 800 y tantos, pero en una de las preguntas aceptaba que sí, que ellos como la fracción panista lo habían aprobado, pero así como en descargo señalaba, pero bueno, les dijimos que lo usaran bien, que no lo fueran a usar mal. Yo creo que la responsabilidad es de todos, Hay ¿no? desde mi opinión personal, hay una corresponsabilidad de todos los integrantes de la 20 legislatura. Yo creo que la sociedad de Baja California merece una explicación muy clara, ¿sí? Muy transparente, de cuáles son las razones por las que hubo esos incrementos de presupuesto. Yo no voy a decir si se usó bien los recursos o se usó mal. Eso será materia de otra conversación, Claro. quizás, pero lo que sí es importante que la sociedad tenga claro es las razones fundamentales por el incremento, en qué se destinaron esos cientos de millones de pesos. La nómina. No puedes, por ejemplo, mucha feria. yo he leído en diferentes medios de comunicación que se disparó la nómina de manera terrible en el Congreso de Baja California en los últimos 3 años, pero ¿cómo es posible que haya tantas carencias en impartición de justicia, que haya tantas carencias en mobiliario y personal en los juzgados No tenían ni penales? papel, ¿no? Ni Gasolina. para ¿Cómo es gasolina, posible papel. que en Procuración de Justicia los agentes de la Policía Ministerial no tuvieran ni gasolina para poder trabajar con sus vehículos? ¿Cómo es posible que en Ensenada solo haya un juzgado familiar y para tramitar un divorcio voluntario o realizar un trámite menor, las partes en un juicio o los abogados tengan que tardar meses para lograr un resultado? ¿Cómo puede ser posible que de un año para acá, que los juzgados penales en Baja California empezaron a revisar el tema del narcomenudeo,
tengan una carga de trabajo impresionante. Usted puede ir a los juzgados penales de Tijuana o del estado, pero particularmente en Tijuana, y es cuando menos el 50% más de trabajo. Es el mismo juez, los mismos secretarios de acuerdos, los mismos mecanógrafos, etcétera, etcétera. Las mismas computadoras, las mismas sillas, los mismos privados. ¿No sería más lógico, no sería más lógico que algunos de los millones de pesos que ha utilizado el Poder Legislativo se hubiese dicho, bueno, vamos a invertir estos 5, 10 o 30 millones para el Poder Judicial, para que compre más mobiliario, para que haya un secretario de acuerdos más en cada juzgado, para que haya 2 computadoras más, para que se contrate a unas 2 secretarias? Yo creo que esas son las realidades de lo que la sociedad está viviendo. Pero yo en lo personal tengo muchas dudas respecto al ejercicio presupuestal de esos cientos de millones de pesos, que en este momento no las tengo claras, ¿verdad? Pero a lo mejor en algún momento la legislatura nos va a explicar, ¿verdad? Yo he llegado a escuchar una expresión que la he tratado de procesar mentalmente y no he podido. Reconducción presupuestal. Reconducción. En mi vida había escuchado reconducción. Son buenos para... O sea, Es otra hacer, salida, sí, o sea, digamos, para el efectivo. no, yo lo que creo es que que nos la equivocamos y vamos a volverlo a conducir por la los sociedad de Baja California merece respeto, los ciudadanos de Baja California merecen respeto por parte de los políticos, de los funcionarios públicos, de las autoridades y desde luego de quienes se sienten servidores públicos. Quizás sea un tipo de chequeras nueva, ¿no? No sabría decirle, Más no estirable. pero yo he llegado a leer esa expresión de reconducción presupuestal. Yo creo que ocupamos o requerimos que tengamos una explicación más amplia sobre esa expresión que a mí no me queda clara. Hablar claramente, ¿verdad? Sí, hablar ¿no? claramente de lo que está pasando y decir, señor, vamos a investigar y ver en qué se gastó esto y no para vuelve pagar a nuestros ocurrir, nuevos ¿no? trabajadores, fácil. Pues obviamente. Considerando esto que hemos platicado, yo me imagino que ya tienen, además del balance, una clara idea de lo que sucedió en esta administración en materia de justicia. Vamos a hacerlo más sencillo. ¿Cómo califican ustedes los abogados el aspecto de procuración de justicia en el gobierno que está por concluir? ¿Y cómo califican al procurador Romel Moreno, que también pues está por concluir sus 6 años, pese a que decía que se quedaba 4 años al frente de esta procuraduría? Yo creo que el gobierno de Baja California tiene una deuda pendiente muy grande en materia de procuración de justicia en este estado. Hay que decir las cosas claramente, sin tapujos, no pasó la prueba sin ahí. medias tintas. Yo creo que en procuración de justicia hay muchas cuestiones que quedan pendientes por parte del gobierno de Baja California y se podían revisar muy fácilmente. Es muy fácil llegar a esa conclusión. Puede usted ir a cualquier agencia del Ministerio Público, ¿verdad? O un día, si usted tiene oportunidad de organizar un recorrido por agencias del Ministerio Público y se percata las enormes carencias que existen en agencias como el Matamoros. Hay gente que no tiene idea de lo que sucede en agencias del Ministerio Público como el Matamoros, la zona este de la ciudad. Para la gente es un verdadero calvario presentar una denuncia allá. Para la gente es un verdadero calvario recuperar los poquitos bienes que los delincuentes les roban. Un tanque de gas, una televisión. Para la gente es un verdadero calvario hacer un trámite en servicios periciales. Usted puede durar meses y meses y meses para que en servicios periciales le hagan un dictamen. Digo, por darle 2 ejemplos, ¿no? O usted puede ir a agencias del Ministerio Público como maniadero en Ensenada. Y hablo porque como yo litigo y como acostumbro a andar en las oficinas, en juzgados, en tribunales, pues yo me percato de ello, ¿verdad? Yo no puedo yo venir aquí a tener la oportunidad de conversar con ustedes en este programa y platicar con mentiras, me daría pena estar aquí sentado. Yo tengo que hablar muy claro. Entonces, yo creo que en procuración de justicia
aunque haya autoridades que puedan decir lo contrario, creo que existen todavía muchos pendientes. Y Rommel como procurador hizo lo que pudo, hasta donde pudo con lo que se tenía, pudo haber hecho más, o ¿qué pasó ahí? Bueno, yo creo que ahí hubo distracciones muy importantes en atender temas de muchos convenios, celebración de muchos convenios en el país o en el mundo, muchos eventos que finalmente, desde mi opinión personal, hacían que se generaran distracciones de funcionarios y empleados de la Procuraduría, porque pues a veces los empleados o funcionarios, cuando se les cita para que asistan a un evento y no acuden, pues pueden tener una responsabilidad o una sanción, ¿no? Entonces yo creo que en esa área existe todavía una deuda muy grande para la sociedad de Baja California. ¿Qué te parece, licenciado, el hecho de que los últimos dos procuradores, bueno, todavía no termina esta administración, pero se aventaron literalmente los 6 años? ¿Esto es bueno para lo que es este tipo de trabajo? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Yo creo que si en un área debería haber revocación de mandato, en mi opinión personal como abogado postulante, es en la Procuración de Justicia. Yo lo que creo es que un gobernador debe de someter a prueba a un procurador 2 años, evaluar concienzudamente el desempeño de un procurador, con colegios de abogados, con grupos empresariales, con personas del ámbito académico y hacer un análisis profundo, serio, para revisar cuáles son los avances que haya habido en Procuración de Justicia y 2 años después decir, bueno, ratifico o no ratifico para otros 2 años, ¿verdad? Vamos a ver cómo se avanza. Y si en 2 años no hay los resultados deseados, pues entonces hacemos cambio. Tenemos todavía 2 años para tratar de corregir el rumbo. Pero yo creo que los cargos de Procuración de Justicia perdón, los cargos en el área de Procuración de Justicia y Seguridad Pública no se pueden manejar por amiguismos políticos. No puede ser posible que en el país a veces haya personas que los designen en áreas de seguridad pública y en cuanto los designan responsables de un área de seguridad pública, su principal preocupación es irse a hacer muchos uniformes para sentirse policías, ¿verdad? Y vestirse como policías y ponerse muchas insignias en su uniforme y eso los hace sentir policías. Pues a veces que funcionó mejor, un poco mejor el de las estrellitas y las insignias, ¿no? Que en la Procuración de Justicia. Pues mire, yo creo que ahí tendría que hacerse una revisión con detenimiento del tema. Yo creo que si usted hace un recorrido por 100 o 200 colonias de Tijuana, de la periferia de la ciudad, y pregunta cómo se siente la gente en temas de seguridad pública, la gente de manera muy rápida, oportuna y expedita le daría la respuesta, ¿verdad? Ahí sí hay respuesta inmediata, inmediata, ¿no? ¿verdad? O sea, Tijuana no es nada más la Avenida Revolución o la Avenida Constitución o la Niños Héroes o o la zona del río, la zona turística donde hay restaurantes y edificios bonitos. Tijuana es más que eso, es compensar en cientos de colonias en la ciudad que requieren de seguridad pública. Y un reclamo muy sentido de la sociedad es cuando la gente marca el 066 porque tiene una emergencia y no tiene una respuesta. Yo he llegado a marcar en algún momento de mi vida el 066, no una vez, sino por 3, 4 horas, varias ocasiones, viviendo, ¿verdad? A 100 metros de donde creo que la policía puede llegar a auxiliarme y no he tenido respuesta. Y he tenido que hablar por teléfono y ya en el borde de la desesperación identificarme porque le preguntan a usted su edad, su fecha de nacimiento, cómo son los malhechores, en qué vehículo llegaban, le piden, o sea,
Uno en la disculpen, histeria, ¿no? no tengo esos datos, Pues sí. está oscuro, o sea, no, lo único que ocupo es su ayuda. Y a veces mucha gente no tiene una respuesta oportuna. Yo no digo que las cosas estén totalmente mal, creo que las cosas se pueden mejorar y creo que particularmente las cientos de colonias de la periferia, sobre todo en el este de la ciudad, el Matamoros, la Morita, el Pípila, creo que son áreas que requieren de una mayor atención en lo que se refiere a seguridad pública. Pero creo que debo de ser optimista y pensar que las cosas pueden mejorar para bien. Pues sí, tenemos que pensar Todos. todos de esa forma, ¿no? Licenciado, se nos fue el tiempo, muy agradecidos por su No, yo le presencia agradezco aquí. mucho que nos haya invitado y pues fue muy satisfactorio estar con ustedes esta tarde. De nuevo yo estoy a sus órdenes. Muy amable, pues muchísimas gracias, Manuel Villegas. Pues estamos pendientes ahí, obviamente, a ese evento ahí para asistir Nos y daría ver, mucho gusto que nos porque acompañen. siempre ellos, los que llegan a esas titularidades, se avientan sus mensajes ahí a las autoridades presentes a ver si es el caso y que... Siempre ha sido nuestro tono y nuestra forma ha sido nuestra conducción política desde los 15 años de edad. Siempre tratamos de ser muy claridosos, a pesar de que eso tenga costos políticos. Así es, bueno, muchísimas gracias, los esperamos mañana a la misma hora aquí en AFN Político. Y algo más, no se le olvide pues mantenerse en contacto con nuestra página de internet de Agencia Fronteriza de Noticias en el www.afntijuana.info y también nos ve a través del canal 142 de TV Baja California. Pase muy buena tarde.